sentía que la programación era un poco más difícil, que tal vez no iba a poder, que era más compleja, que tenías que ser como súper matemático, ¿no? O no sé, tenías que tener por ese lado. Entonces me daba miedito, todavía me daba cosita. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Hablemos Tech en el formato de entrevista. Esta vez tenemos un entrevistado muy especial porque en realidad es parte del equipo de Hablemos Tech. Y les presento a Renzo Tincopa, él es software developer, ha estado trabajando en proyectos blockchain y últimamente en proyectos de inteligencia artificial, así que la conversación va a estar súper entretenida. ¿Qué tal, Renzo? Bienvenido a este nuevo episodio. Hola, ¿qué tal? Yo feliz, en verdad. Conversar es algo que me gusta un montón, la gente que conversa conmigo lo sabe. Y pues ustedes ven, ya me han visto ya que hablo también un montón, a veces demasiado, así que yo muy feliz de conversar. Y pues ahí va a estar bien interesante la conversación, espero que les guste un montón. Perfecto, entonces cero preparado, o sea, no he venido con preguntas ni nada por el estilo, pero te conozco un poquito y me gustaría saber un poco del camino que seguiste o que te tocó seguir para llegar a ser software developer. Y luego creo que podemos hablar ya de cosas súper técnicas, pero al inicio mi primera pregunta es, ¿cómo es eso de trabajar en un circo? Porque a mí me llamó mucho la atención cuando te conocí, me dijiste, oye, y yo no sé cuál es el término correcto, cirquero o no sé, pero, pero me llamó muchísimo la atención. Entonces cuéntale a la gente esa pequeña parte de tu vida y luego vamos profundizando. Ya, claro, es muy gracioso porque yo de hecho cuando salí del cole no sabía muy bien qué cosas hacer, ¿no? Me gustaban un montón de cosas y pues es algo que hemos conversado hasta hace poco, me ha costado mucho enfocarme, ¿no? Y de cuando estaba en el colegio más. Pero el circo fue algo que me llamó mucho la atención. A mis papás les encanta mucho el teatro, el circo, cosas culturales, ¿no? Claro que cuando yo le dije a mi papá que quería estar en el circo, o sea, pues no iba por ahí el hecho de ir a eventos culturales, ¿no? Y bueno, yo traté la educación tradicional, o sea, ingresé a un instituto técnico, ingresé a la católica, pero no me hallaba en ese lugar y te juro que... Y muchas cosas en mi vida son así, tal vez el relato vaya repitiendo esto muchas veces, pero no sé, un día me levanté y dije, voy a hacer circo. Y le dije, y fui a la Tarumba, ¿no? En Lima, y fui allá y dije, quiero unirme al circo. Quiero unirme a la escuela de circo y quiero estar en el elenco. Y la Tarumba me dice, ok, ¿ya has visto algún show de la Tarumba? Y yo me acuerdo decirles, no. Ok, ¿has estado en algún circo antes? No. ¿Has tomado algún taller de circo antes? No. Y claro, y esa siempre ha sido mi actitud y tú me conoces, ¿no? No es como que yo voy preparado a algo, yo voy a donde siento que tengo que ir y en el camino me voy preparando, ¿no? Entonces me dijeron, oye, entra a un taller, ¿no? Y todo esto. Y yo le dije, ya. Y entré al taller, luego postulé a la escuela de circo e ingresé, ¿no? Y es cuando le digo a mi papá, oye, voy a dejar la católica, que es una universidad, si no conocen en Perú, en Lima, es una universidad muy reconocida y grande. Y obviamente decirle a tu familia, oye, voy a dejar la mejor universidad de Lima por unirme al circo, pues es una conversación difícil, ¿no? Y ahí fue cuando salí del sistema educativo tradicional. Y de hecho me volví autodidacta porque, y eso siempre le voy a estar muy agradecido, sobre todo a Juni Marcelo, gracias. Él me enseñó cómo yo aprendo. Me hizo descubrir cómo es que yo aprendo. Y de hecho después del circo, todo lo que yo sé ha sido por ese método. Yo hablo más de un idioma, hoy día me dedico a la programación, pero en verdad tengo varios oficios. Y todos esos los he aprendido de manera autodidacta, ¿no? Y de hecho... la inteligencia artificial a mí me sirvió un montón porque lo junto con justamente esta metodología propia que tengo para aprender, ¿no? Y claro, con el circo yo comencé a viajar también un montón y luego por mi cuenta, entonces yo ya era nómada y de hecho el ser nómada es lo que luego me lleva al concepto de nómada digital, ¿no? Me faltaba la parte de digital. Y como muchas personas, la pandemia me dio esta oportunidad un poco de reflexionar, tomar decisiones rápidas, sobre todo porque soy papá soltero y tengo una hija. Porque si no tuviera una hija no sería papá. Ah, este, y me di cuenta pues que habían oportunidades, ¿no? Y luego fue el camino de, ok, ¿cómo paso de ser hippie o ser nómada y punto a trabajar en la industria tech? ¿No? Porque es realmente un salto bien largo. Entonces, pues en la pandemia comienzo, yo ya había estado aprendiendo un poquito de blockchain para uso propio. Y antes que nos cuentes, ahí te corto, o sea, sé que Renzo habla demasiado, pero antes de que llegues a la parte tech, todavía quiero escarbar un poquito. El circo te enseñó cómo aprender, ¿cierto? Y, pero también me has contado que emprendiste. O sea, recuerdo que me contaste un proyecto
de delivery con bicicletas, puede ser. Entonces quiero que nos cuentes, no sé si eso fue post-circo, pre-circo, durante... cuéntame esa parte emprendedora antes de llegar a la parte técnica. Uy, es que ahí en el medio también hay una conversación acerca del arte del circo y vivir del arte, ¿no? Porque claro, yo terminé la escuela, estaba en el elenco, pero, o sea, no tenía mucha idea luego de cómo hacer más dinero, ¿no? O cómo funciona realmente el trabajo. O sea, ya en ese momento entramos al área profesional, porque tú también como acróbata de circo o circense, ¿no? La gente debate si es cirquero o circense. Este, ¿cómo es la vida profesional? O sea, incluso cuando tú acabas la carrera de programador, de administrador, de abogado, de lo que sea, luego viene la parte de cómo es la vida profesional, ¿no? Perrito. Este, y y cuando yo me enteré que iba a ser papá, de repente estaba hablando de, bueno, ¿y cómo hago para estar en las funciones y estar con mi familia? ¿Cómo hago en los primeros 3 meses? ¿No? ¿Cómo es como el tema no el retiro, sino la licencia de paternidad y esas cosas? Y claro, en el circo, o bueno, depende tal vez en cuál estés, ¿no? Pero en el circo en sí no es como que tú puedas ausentarte porque va a venir otro acróbata a hacer lo que tú haces. Por lo menos en Lima, en Perú, eso está bien difícil. Y me di cuenta que realmente, o sea, había que... O sea, estaba bien... Era bien... No sé si la palabra es dura o difícil, pero era bastante particular, ¿no? Y yo ahí fue cuando decidí dejar de hacer circo porque yo sí quería estar presente en la vida de mi hija, ¿no? Y la forma en la que me están presentando el circo, al menos en Lima, en temas de horarios y de requerimientos de mi parte, no cuadraban mucho con el tipo de vida que quería tener como familia. Y de hecho esta idea del tipo de vida como familia es lo que luego me lleva a un montón de cosas más, ¿no? Y claro, yo dejo el circo, ¿no? Y estaba viviendo con mis ahorros. Y mi hija ya había nacido, entonces estaba en casa, sin trabajar, completamente en casa. Y ya para el tercer mes pues, me estaban acabando los ahorros, ¿no? Y ahí es cuando comencé a pensar, bueno, ¿qué hago? O sea, no, el circo no es, ¿no? Y quiero estar presente. Si me voy a un trabajo de 8 a 9 no lo voy a estar. ¿Qué opciones tengo? ¿No? Necesito una forma de ganar dinero, pero además hacer ejercicio, porque igual recién acababa de dejar el circo, entonces ese tema del movimiento me gustó un montón, ¿no? Y yo siempre he andado mucho en bicicleta y un día pues no sé, pues yo estaba en casa y vivía con mi madre en ese entonces, porque estábamos con la bebé, me estaban apoyando y mi mamá me llama y me dice, me ha olvidado las llaves de la oficina, ¿no? Y ella trabajaba como a 20 kilómetros de la casa. Y está en taxi, no sé qué, manda, tómate un carro, tómate un taxi, yo te lo pago, ¿no? Y dije, no, te lo digo en bici, porque además esas cosas a mí me encantan, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El problema no, es la crisis. No, te lo digo en bici, me subí la bici y me pegué una carrera y cuando llegué y le di las llaves dije, esto es, ¿no? Y comencé un emprendimiento de mensajería en bici antes de que existiera Globo, Rappi, que son los deliveries en moto, ¿no? En Lima. Antes de todo eso, ¿no? Te estoy hablando del 2015. Y tenía amigos que iban en bici, ¿no? Que salíamos a rodar en las noches. Entonces dije, ya, a ver, voy a ser yo un primer piloto. Hablé con unos amigos que tenían que enviar documentos, ¿no? Bien seguido a ciertas partes de Lima. Comencé yo y comenzaron a pasarse la voz porque la verdad, o sea, en bici tú, en Lima especialmente, te mueves mucho más rápido, ¿no? O casi tan rápido como una moto. No porque vayas a la misma velocidad, pero en todo lo del tráfico y todo lo que se muera parando y estas cosas, tú con la bici te las salteas, ¿no? Entonces, y bueno, yo por lo menos conduzco muy bien la bicicleta de una forma muy segura. Y claro, ahí comencé a emprender con eso, tenía más clientes, las zonas de entrega se expandían y yo hablé con mis compañeros con los que rodábamos en bici y le dije, necesito gente. Yo tenía el plan de dividir Lima por áreas. Okay. O sea, imagínate como como un radio de 10 kilómetros y cada repartidor tenía su propia área de 10 kilómetros. Y si tú querías mandar algo que fuera cruce de ciudad en 30 kilómetros, pues se lo dabas a uno de los repartidores, llegaba a un límite, se pasaba al otro y así hasta llegar a su destino, ¿no? ¿Y cómo era el trato? ¿Cómo era más o menos el plan de negocio? ¿No? Ponte que a cada chico por entrega yo le pagaba, no sé, 20 soles y
yo de esos 20 soles me agarraba el 30% como un fee de manager, una cosa así, ¿no? Yo repartía también y aparte tenía el 30% de ellos, ¿no? Entonces, en verdad, o sea, funcionaba muy bien, sobre todo con gente que vendía por internet, ¿no? Vendían por Facebook, yo contacté gente en Facebook que vendía tacitas, politos, ese tipo de cosas, y comenzamos a hacer las entregas. Habían chicos que vendían, probaban un día y decían no, para nada, otros que sí se quedaron. Me acuerdo que llegué a tener hasta 3 o 4 del grupo que... Y era muy bacán porque igual en la noche salíamos y seguíamos rodando, ¿no? Y claro, ¿qué pasa? Yo estaba a punto de viajar. Y yo le dije a mi ex esposa, ¿no? O sea, si vamos a viajar, tienes que decirme si vamos a viajar ahora o no, porque esto está creciendo. Y si crece más, yo voy a querer quedarme acá y que esto funcione. Y te estoy hablando, o sea, como te dije, o sea, era 2015 antes de que aparecieran Rap y Globo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, estaba funcionando y ya cuando al final me dijo, sí, nos vamos de acá 2 meses más o menos, yo comencé a avisarle a los clientes, comencé a avisar a los chicos y le dije, ya miren, ustedes sigan repartiendo, quédense en sus áreas con los clientes y van a ganar lo mismo, pero incluso más porque no me van a tener que dar a mí nada, solo que ustedes manéjense, ¿no? Y todo me dijo, sí, 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 chévere, chévere. Y cuando yo ya me voy de viaje y sigo viendo cómo están ellos y con los clientes, me dijeron, oye, ya, no me contestan el teléfono, no quieren hacer, no vienen o nada, y se murió. Y se murió. Y claro, lo otro también, que fue como un poco comenzar con el tema de la programación, es que a raíz de que yo estaba viendo un montón en bicicleta, yo incluso me acuerdo que en esa época ya existía Waze, por ejemplo, y yo a veces usaba Waze, aunque estuviera en bici, para llegar a ciertos lugares. Okay. Y decía, pucha, y no hay una cosa así, pero en bici, ¿no? Por ejemplo. Porque incluso en Google, por lo menos en Perú, tú tenías cómo llegar en auto, en caminando y en bus. Entonces estaba pensando, ya, ¿y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo juntamos? ¿No? Y comencé a ver ahí cómo tú haces una aplicación. Pero sí, o sea, aunque yo tenía facilidad con la tecnología, porque para lo del circo yo editaba videos, editaba música, sentía que la programación era un poco más difícil, que tal vez no iba a poder, que era más compleja, que tenías que ser como súper matemático, ¿no? O no sé, tenías que tener por ese lado. Entonces me daba miedito, todavía me daba cosita. Y sí, ese fue como mi primer emprendimiento. Ok. Ya, buenísimo. Esa fue tu faceta emprendedora. Sé que has tenido una vida de nómada y eso, pero voy a ir directo a lo que la gente quiere escuchar. Los que ya han visto el capítulo o han visto capítulos anteriores saben que Renzo trabajaba en una startup bastante conocida. Se llama Platzi, ¿no? Entonces quería preguntarte, ¿cómo llegaste a Platzi? O sea, ¿cómo es que llegaste a ser reclutado por Platzi? Y una vez que te fuiste a Platzi, ¿qué cosa te llevaste? ¿Qué aprendiste? ¿Qué consideraste que fue como la marca que dejaste en Platzi? ¿Y cómo te sirvió eso para comenzar ahora sí de manera profesional tu carrera como software developer? Pucha, la verdad, Platzi fue algo muy loco. Yo ya estaba en pandemia, estaba buscando igual como cosas para hacer, viendo justamente el tema digital. De hecho, yo cuando volví de viaje, ¿no? Yo vuelvo de viaje porque me divorcio y estaba solo con mi hija en el extranjero, no sabía qué hacer, entonces dejo de nomadear por ahí y vuelvo y justo en la pandemia. Yo estaba viviendo solo con mi hija y la hermana de una amiga tenía un emprendimiento para vender cosas de ejercicio, ¿no? Mats, ligas, esas cosas. Y pues yo también estaba en esa onda fitness, ¿no? Tratando de ser como coach, me gustaba mucho hablar con la gente, ¿no? Ver cómo se sentían, apoyarlas. Porque realmente viajando pasé tiempo con un montón de familias, participé en varios ONGs, en varios proyectos sociales y comencé como igual a sacar estas habilidades de comunicación, ¿no? Y entender un poco también qué es lo que aqueja a la gente. Y claro, esta chica me contacta y me dice, oye, quiero vender tal cosa. Yo estaba tratando de hacerme una marca personal en Instagram, ser influencer, ¿no? Y yo le digo, ya, mira, yo te ayudo a hacer los videos, hacemos como los tutoriales de cómo usar las cosas que tú haces y luego tú las vendes, ¿no? Y me dice, ya, pero no te puedo pagar. Y yo le digo, ya, no te preocupes, ya, me pagará la vida, ¿no? Que es algo que mantuve del hecho de viajar, de mochilear tanto, ¿no? Y realmente estuvimos como trabajando 2 meses así nomás, y el tercer mes vino y me dijo, oye, ¿sabes qué? Tú que estás viendo esto de vender por internet, tu marca personal y todo esto, yo tengo una cuenta empresarial de marketing, te hago un usuario para que estuve ahí 3 meses. Y me pagó con 3 meses de Platzi. Y yo antes había tomado cursos online, pero pagaba y al final cuando me tocaba dar el examen siempre jalaba, siempre era como 75%
y yo sacaba 72, 71, 74.5. Y me costó un montón, entonces no le tenía mucha fe. Pero realmente la forma en la que ellos te evalúan era tan novedosa y la forma en la que hacían las clases que yo sí sentía que aprendía y que sí me podía certificar por fin. O sea, hasta antes de eso yo no tenía ningún tipo de título a mi nombre, excepto el de la escuela de circo de acróbata, ¿no? Y de repente con Platzi comencé a tenerlos para ponerlos en mi CV, para ponerlos en LinkedIn, qué sé yo, ¿no? Y dije, pucha, cuando se acabaron los 3 meses me hice yo una cuenta, ¿no? Y usé gratis, y usé todos los cursos gratis, y entré a YouTube, y toda la información gratis que tenía la comencé a consumir un montón. Y a raíz de eso yo entré a la comunidad que tenían en ese entonces en Telegram. Y bueno, yo para esto soy bien metiche. Soy bien metiche, a veces para bien, a veces para mal, ¿no? Y y me acuerdo que lo primero que quería aprender, que después de viajar me di cuenta que era súper importante, era el tema de las criptomonedas. Porque yo estuve en Argentina, estuve en Uruguay, estuve en Brasil y el problema siempre era en las divisas, ¿no? Tenía que cambiar a dólares y luego a la moneda porque me salía más barato y aún así perdía plata. De hecho, así fue como un poco también comencé a contactarme con cripto, porque que todas las personas acepten criptomonedas hacía que yo no tenga que cambiar nunca divisas, ¿no? Y no perdía. Entonces yo entro al grupo de Criptocositas, en ese entonces liderado por Ángel Ocando y Christian Vanderhead, y comienzan a conversar, a interactuar ahí, y pues siempre con criptomonedas hay un tema político y ahí siempre esta controversia, estas peleitas, ¿no? Y en una que se estaba poniendo bien fea una conversación, yo me metí y dije, muchachos, este grupo no es para eso, vamos a buscar otros espacios, bla, bla, bla. Todo lo que había aprendido de interactuar con gente en el mundo real, ¿no? Y luego le dije a Ángela, oye, pasó esto, me metí, perdóname, es que no sabía quién resuelve estas cosas. Pero nada, si para la próxima no tengo que meterme, yo normal. Y me dije, no, para nada, o sea, si quieres moderar, modera, no pasa nada. Y me había gustado tanto Platzi, yo creo que estuve estudiando, ya tenía estudiando como medio año en Platzi. Que dije, pucha, si voy a trabajar en una empresa, porque algo que también que me dio la pandemia a mí es el hecho de decidir agregarle el digital al nómada. Yo estaba buscando porque o sea, cómo puedo utilizar mi experiencia viajando en un área empresarial, ¿no? Digital. Y de repente veo Platzi y comienzo a ver como los puestos que tienen abiertos así, y encuentro uno que es de Student Success, que es como un poco la versión de Platzi de servicio al cliente. Igual ellos lo hacen de una forma muy especial de ellos. Y justo había un puesto donde decía no necesitas experiencia previa. Y dije, ese es mi puesto, ¿no? Igual en ese entonces, porque igual Praxis se reestructuró varias veces, tú podías hacer una carrera, ¿no? A raíz de ser Student Success y luego puedes comenzar carrera ahí dentro, ¿no? Entonces, yo postulo y justo en ese entonces Ángela me escribe y me dice, oye, se ha abierto un programa de embajadores, ¿no? Para ser justo moderadores en las comunidades digitales. Y yo le dije, qué chévere, yo justo estoy postulando a Student Success. Me dijo, man, ya qué bacán. Pero el hecho de ser embajador a mí me da la oportunidad de meterme más todavía en contacto con el equipo, porque para actividades, cosas, yo moderaba, yo llevaba llamadas, llevaba eventos online, ¿no? Porque igual todavía era 2021, no había presencial, recién estábamos saliendo de la pandemia. Y en todo ese proceso yo paso las vallas de las entrevistas para Student Success, ¿no? Hasta que en verdad finalmente me contratan. Y pucha, realmente cuando me contratan, claro, habían momentos en los que había que solucionar cosas. Y yo cuando hablaba con producto es como que igual tienen un montón de cola antes. Y yo les decía, bueno, ¿y cómo arreglo? O sea, ¿lo puedo arreglar yo, no? Y algo bien bonito es que yo ya había tomado los cursos gratis de programación, ya había participado en un reto para aprender Python, en una semana, ¿no? Esas actividades bien bonitas. Entonces dije, ya, mira, sí. me preguntó si yo sí sabía. ¿Qué tanto sabía eso? No preguntó. Entonces, claro, comienzan a decirme, ya, mira, ¿sabes qué? Entra acá, busca esto, cámbialo de no así, o revisa acá, mira, este es un HTTP básico, lo puedes cambiar así, ya está. Markdowns también. Entonces con eso habían un montón de cosas que yo realmente comencé a solucionar rápido, ¿no? Y eso me ayudó igual mucho a seguir practicando programar. Y sobre todo tenía la oportunidad de poder pedirle al equipo que para yo algún proyecto personal y ellos que tengan tiempo fuera de los horarios de trabajo y eso, o sea, me podían supervisar y ayudar y darme consejos y ayudarme a mejorar mi código, ¿no? Ahora, lo más importante, porque me olvidé cuál fue la pregunta. ¿Cuál era? Y
bueno, pasas por Platzi, no, no específicamente como programador, pero seguías interactuando, seguías curioseando, imagino que seguías aprendiendo. ¿Cómo, cómo es una carrera? O sea, estamos 2025. Yo estimo que debes tener 2 años y algo más como programador. Esos 2 años, ¿cómo ha sido aprender a programar, especializarte y seguir aprendiendo? O sea, ¿cómo lo hace alguien? Porque te lo pregunto desde mi ignorancia, porque yo he seguido la carrera clásica, ¿no? O sea, yo he estudiado una carrera en la universidad que tiene que ver con informática, con programación, y más o menos he seguido el camino clásico. Pero alguien, imagino que la gente que te ve y que tiene un perfil autodidacta, quiero saber cómo lo hiciste y cómo lo sigues haciendo, porque hoy en día, teniendo IA, ChatGPT, Claude y todos los agentes de IA que te dan superpoderes, ¿cómo te mantienes activamente aprendiendo a programar? Mira, como lo mencioné al principio, la mayor ventaja que tuve y lo que más me llevo del circo es el hecho de descubrir cómo es que yo aprendo. Y lo bonito es que tú puedes crearte toda una herramienta de aprendizaje en ChatGPT. O sea, cuando yo voy y le explico a ChatGPT qué es lo que yo necesito para aprender, él me crea cursos súper personalizados, ¿no? Entonces, claro, yo realmente puedo usar mis capacidades de autodidacta con ChatGPT y tener como más superpoderes de aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, yo necesito hacer algo para entenderlo. O sea, yo puedo nunca haber construido un motor y me mandan a construir uno y yo te voy a decir ya. Obviamente el primero me va a demorar en hacerlo, pero el segundo lo voy a hacer más rápido, cada vez más rápido, más rápido. Y así es como yo aprendo. Entonces, para el quinto motor, tal vez tenga la experiencia de alguien que tiene haciendo motores por un año, ¿no? O que tal vez ya me hubiera demorado un año también en hacer el quinto. Pero bueno, necesito hacer. Entonces, por ejemplo, ¿qué hago yo? Quiero aprender de cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Realmente. Entonces voy y le digo a ChatGPT que me explique cuál es la estructura, ¿no? Entonces llegamos a un tema de análisis de datos. Entonces como que, ¿y cómo hago yo un proyecto chiquito de análisis de datos, ¿no? O de predicción aritmética. Entonces comienzo por ahí. Ya, bases de lo que necesitas para data science, para inteligencia artificial, ¿no? Él me hace un proyecto para una versión muy chiquitita de manejo de datos y proyección no, ¿cómo era? Predicción por variedad, no me acuerdo cómo se llama. Estadística, predicción estadística, ¿no? Y desde ahí yo le digo el proyecto, lo hacemos y le pregunto ya, y ahora quiero ir a lo siguiente. Y vamos construyendo. Y yo entonces construyo, o sea, imagínate que yo construyo un micromodelo de un MLL. Que tal vez me puede demorar un año en hacerlo. Pero en vez de estudiar un curso durante un año, creo este proyecto en un año. Porque lo que yo hago es lo que yo necesito es hacer, ¿no? Entonces justamente a mí me parece muy bonito porque ChatGPT me acompaña mucho en eso. Yo le puedo pedir que lo vayamos en partes, en 20 partes. Cada una con una documentación, hacer un markdown y crear como un archivo de todo lo que vamos haciendo y documentarlo, ¿no? Entonces en todo ese proceso es como yo aprendo cosas nuevas. Si tengo que aprender de MongoDB, si tengo que aprender de Postgres, entonces, claro, es un poco difícil porque entonces mucha gente quiere que tú ya sepas algo, ¿no? Antes de contratarte para hacerlo. En cambio, yo soy alguien en el que a veces le tengo que decir a la gente, confía en mí, o sea, ponme un reto, ¿no? Y si yo te lo cumplo, pues va, y si no, todo bien. Y eso tal vez es un poco lo que, por lo menos a mí me dificulta, ¿no? Que la gente me tenga fe porque más no saben quién soy. Es un loco más que viene a decir aquí que puede hacer algo, ¿no? Pero yo creo que es eso, como al final en verdad uno aprende programación programando. Si tú le combinas eso, el que tu propia manera de aprender, realmente ChatGPT puede ser un excelente, o cualquier inteligencia artificial puede ser un excelente profesor para que tú avances y aceleres, ¿no? Buenísimo. Estamos como hablando de tecnología y cómo aprendiste a programar, pero también me gustaría ver el otro lado, el lado más personal. Y a veces conversamos y terminamos hablando un poco de por qué estamos aquí, para qué vinimos, temas de misión, o sea, cosas más así etéreas, ¿no? Y yo sé que creo que tienes más claro eso que yo personalmente, que soy un poquito más no sé cómo decirlo, pero más pragmático, digamos.
Pero tú eres más idealista, o sea, entiendo o he recibido ese mensaje de que eres más idealista porque nos conocimos y hablábamos de blockchain y cómo eso puede impactar en el mundo financiero, quizás en un futuro cercano. Y ahora estamos hablando de IA y también está afectando nuestras vidas. Pero me gustaría que la gente sepa esa parte ideal de Renzo, ¿no? Cómo es, en qué piensa, cuáles son sus ideales y todo eso. Claro, pucha, yo siempre he sido muy introspectivo, la verdad. Eh, no sé, siempre fui muy atento a lo que pasa a mi alrededor. Y siempre me sentí raro, siempre me sentí fuera de lugar. Entonces, como primero traté de entender por qué me sentía fuera de lugar, me llevó a entender primero cómo funciona la gente. Y es muy curioso porque mi mirada de la sociedad es bien desde afuera, ¿no? O sea, yo he tenido como que aprender a comportarme como alguien social, ¿no? Tuve que aprender a entender los patrones que la gente tiene para yo imitarlos y no que no me sientan raro. Entonces ya, y eso te estoy hablando, pucha, 20 años, ¿no? Em, entonces, ya desde ahí, como lo miro desde afuera, para mí yo soy capaz de ver como cosas que funcionan o no, o que la gente a veces se pone en modo automático y hace o imita y realmente no saben por qué, ¿no? Cuando yo me enteré que iba a ser papá, eh, yo realmente quería estar presente y ser parte de la crianza de mi hija. Y cuando hablaba con muchas personas en Lima, con la cultura latina, me decían, no, los hombres proveen, ¿no? Quien cría es la mujer, tú no tienes por qué preocuparte de ese lado, ¿no? Y para mí era como que no, o sea, tienen que haber más respuestas. Y de hecho, es ese tipo de cosas que a veces en la cultura limeña, que no tienen respuestas, son las que me invitan a viajar a otros sitios y irme más lejos, ¿no? Y realmente cuando yo me puse a mochilear, que sí, junto lo de circo con la mochila que hice yo solo cuando nació mi hija, con mi hija y mi ex esposa, yo solo, no diría, quiero ser parte de la vida de mi hija y la abandoné para irme a mochilear. No, vino conmigo, vino conmigo. Este, eh, justamente era para entender, o buscar más respuestas, ¿no? O sea, cómo uno vive el profesionalismo, la creación de dinero, mientras es parte en este sistema, cómo funciona. Y ese tipo de búsquedas es lo que me comienza a mostrar justamente las fallas del sistema, ¿no? O cómo es lo que la gente, o qué es lo que la gente tiene que luchar para subsistir en el sistema, o cómo ya la gente incluso trata de sobrevivir al sistema en vez de vivir en el sistema, ¿no? Y, y claro, ahí es cuando comienzo a ver cómo usar la tecnología o cómo la tecnología es lo que nos podría facilitar las cosas, porque ha facilitado el tema de producciones, ha facilitado un montón de procesos y de hecho yo creo que de la tecnología es lo que nos ha dado el espacio para volvernos tan reflexivos ahora que de repente todo es así místico, ¿no? Bueno, especialmente acá donde estamos, que es el Valle Sagrado. Se llama así, yo no le he puesto ese nombre. Pero es justamente porque tenemos el tiempo de reflexionar a raíz de que la tecnología ya automatizó varias cosas y ahora con la inteligencia artificial va a automatizar más, ¿no? Entonces, realmente es por eso. Yo te podría contar unas aventuras, gente súper rara y súper mística que encontré en bosques, en ríos, en playas, y que realmente... Y bueno, he tenido la oportunidad también de hablar con gente que tiene negocios, gente que tiene un montón de dinero, gente que no tenía nada de dinero. Y así como ves que conversamos, yo soy una persona que se siente y pregunta cosas, ¿no? Siempre he sido muy curioso, muy metiche. Entonces, es lo que me lleva a ver posibilidades. Y como puedo ver a la gente de lejos, entiendo los patrones, ¿no? Y algo que hablamos el otro día, Bitcoin nace con objetivos claros escritos en un papel y de que por lo menos 3 de esos objetivos ahorita se están rompiendo porque como sociedad no estamos sanando, sino que simplemente seguimos usando las cosas con nuestras propias heridas económicas y al final Bitcoin va a ser un oro más, un dólar más, ¿no? Y vamos a perder la oportunidad. Entonces, no puedo evitar no ser introspectivo, no puedo evitar ver las cosas de forma profunda. Mi esfuerzo es para verlas de manera superficial. Pero yo realmente creo que la tecnología es una herramienta y que de hecho, claro, algo que no sé si conversaba contigo, pero hoy en día la mayor aplicación para la inteligencia artificial o la creación de emprendimientos técnicos es para servicios en internet, para empresas, ¿no? Un poco el chiste que veíamos, ¿no? Un startup B2B SaaS con inteligencia artificial, ¿no?
Y eso es lo que todo el mundo está haciendo. Pero ¿y qué pasa con la aplicación en el mundo real, no? O sea, inteligencia artificial para detectar las nubes y ver si este año va a llover bien o no. O sea, en vez de esperar que el pajarito huele o que tener las señales del Apu y de los dioses y danzar, podríamos realmente ver el cielo con cámaras de inteligencia artificial, ¿no? Obviamente aquí donde estamos conseguir hardware va a ser súper caro. Pero... Pero... No sé, tal vez yo siempre he sido muy disruptivo, ¿no? Siempre me he ido a la izquierda cuando todo el mundo se iba a la derecha. Pero es porque cuando tú te sientes extraño en la sociedad y puedes verla desde afuera, justamente puedes ver un panorama más completo. Y si tienes la consideración suficiente o la empatía suficiente, tratas de que todo el mundo salga adelante, ¿no? Ya a una forma muy personal, yo creo que podría esforzarme yo para darle a mi hija las herramientas, por ejemplo, para que ella pueda luchar en este sistema. O tal vez podría esforzarme yo en hacer que este sistema no se tenga que luchar tanto. Y ya no sería para el bien de mi hija sola, sino para el bien de todos los niños, ¿no? Toda la siguiente generación. Entonces yo también voy un poco más por ahí, ¿no? Siempre creo que... Ya te doy. Ya me puedes preguntar. O sea, para mí es clarísimo que en comunidad y en grandes conjuntos llegamos mucho más lejos que yo tratando de avanzar solo, ¿no? Y eso realmente lo he podido ver por el hecho de haber salido de mi zona de confort y irme así a recorrer, ¿no? Perfecto. Creo que vamos a cerrar la entrevista. O sea, me quedaría hablando más porque tengo varias dudas y un poco curiosidad sobre todo lo que has vivido. De hecho, antes de inmiscuirte bastante en tecnología, me parece más interesante porque quizás yo no lo he vivido. Pero vamos a cerrar esto y voy a improvisar con un par de preguntitas. La primera es, ¿qué es lo que más te aterra del futuro cercano quizás? Sabiendo que tenemos la tecnología aquí, ¿no? Que nos respira en la nuca y que cada vez nos sorprende. Pero ¿qué es lo que más te aterra de eso? Y ya luego te doy la última. Lo chistoso es que lo que más me aterra del futuro no es tanto de la tecnología. O sea, yo no pienso, por ejemplo, que voy a perder mi trabajo por la inteligencia artificial, ¿no? Sabes que estoy tratando de enfocarme en el ahora más que en el futuro. Y lo que me aterra ahora es no sanar, siendo igual introspectivo, ¿no? Estoy yo en un proceso muy personal. Y lo que me aterra es mi propio proceso. No sé, no tiene nada que ver con tecnología, lo siento. La tecnología está bien, la tecnología son herramientas. Pero creo que sí está relacionado con lo que te mencioné anteriormente, ¿no? Vamos a usar mejor la tecnología en base a que nosotros mismos como personas tenemos primero. ¿Qué tal reto? Bueno, la última pregunta, y creo que con esto nos podemos despedir, es ¿qué es lo que más te emociona? Y ahora sí con la tecnología, para que la gente también que nos está viendo y por canales Hablemos Tecno. Así que esto sí quiero que sea con tecnología. ¿Qué es lo que más te emociona del futuro cercano con todo lo que estás viendo en tecnología? Lo que más me emociona es la posibilidad del solar punk. O sea, de la tecnología, lo que te decía, ¿no? Tecnología para ver el cielo, para ver si va a ser un buen año para sembrar o si nos retrasamos para sembrar. Tecnología para ver el sembrío y ver cómo está creciendo, si podemos detectar bichos o bacterias. Paneles solares con tecnología. Usar que los campesinos usen cripto para trabajar para vender sus cosas. Que puedan tener algún tipo de token para que las cosas sean rastreables y que puedan tener comisiones, porque por lo menos en Perú el agrónomo, el que cosecha, es el que menos gana, ¿no? Y cuando las grandes compañías que venden todo empaquetado son los que más ganan, ¿no? Entonces, yo no digo que le quitemos plata, digo que busquemos una forma de que justamente todo el mundo pueda tener algo un poco más equitativo, ¿no? Entonces sí, claro, es un poco paradójico porque usar tecnología va a hacer que las cosas sean más costosas, pero yo creo que sí se puede, ¿no? Entonces, claro, me emociona el hecho de poder crear el solar punk, que es justamente esta tecnología natural, ¿no? O sea, si ya de por sí hay proyectos para generar energía hidráulica, pero de agua que fluye en estos... no, son que siembran, pero es vertical, okay. ¿no? Claro. Ya no es en la tierra, ¿no? Sino son como estas cosas verticales donde tú siembras y que ese sembradío pueda generar electricidad, ¿no? Y imagínate usar energía hecha por plantas para darle poder a una blockchain, ¿no? O sea, esas cosas son las que me emocionan. Okay. Bueno, excelente, Renzo. Bueno,
Creo que nos queda muchísimo por hablar, pero es hora de irnos a almorzar. Y bueno, quería darles las gracias por quedarse hasta este minuto, ver el episodio, espero que les haya gustado. Hemos hablado de todo, ¿no? Tecnología, un poquito de introspección y la carrera que le tocó vivir a Renzo de ser nómada a ser nómada digital. Eso está bueno. Nada, les pedimos que nos dejen su like, sus comentarios, que se suscriban al canal, campanita, todo lo que quieran hacer. Y nos vemos en un siguiente episodio. Muchísimas gracias. Chao, chao.